tome lápiz y papel. Habían dudas, preguntas, muchas interrogantes, pero hoy se dilucidó todo. Elecciones de octubre serán en 2 Último días. minuto. Javiera Ponce, ¿qué tal la discusión? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Rodrigo, buenas tardes. Claro, hace poquitos minutos se aprobó el veto que había presentado el Ejecutivo, el Gobierno, para poder arreglar, digamos, lo que había pasado con este proyecto, porque en el fondo se establecía la obligatoriedad de votar, pero había quedado sin una sanción, es decir, si no me multan por no ir a votar, finalmente no había ninguna obligatoriedad allí, ¿no? Finalmente lo que se hace con el veto es poder zanjar, entre otras cosas, que habrá una multa de más o menos 33.000 pesos para todos los electores que no concurran a las urnas este 26 y 27 de octubre y que además, que es otra cosa muy relevante a tener en consideración, se va a establecer o quedó establecido ya el día domingo como feriado irrenunciable. Eso es algo que venían pidiendo muchísimo los trabajadores del comercio para poder tener plena libertad, digamos, de hacer uso de su tiempo para poder ir a votar independientemente del funcionamiento de los centros comerciales en los que muchos de ellos registran sus labores. Así es que eso es probablemente de lo más relevante, Rodrigo, que ha ocurrido acá. De todas maneras, el veto debe pasar por el Tribunal Constitucional para hacer el control de constitucionalidad correspondiente, pero lo que hay que tener en consideración sí o sí para estas próximas elecciones es que van a ser en 2 días, es que hay una multa de 33.000 pesos y que además se reguló la propaganda electoral en plataformas digitales y se estableció que el día domingo será el de feriado irrenunciable. Además de que se redujo el reembolso, la cantidad de plata que reciben los candidatos por cada voto emitido. Esto considerando que se espera que vaya más gente a votar. Por lo tanto, se bajó la cantidad de plata que los candidatos van a recibir para hacer también un gesto, digamos, en pos de que lo que tiene que ver con la retribución económica que reciben los candidatos finalmente al presentarse en una campaña electoral. Pero eso ya es lo definitivo, Rodrigo. Los invito a que revisemos lo que dijo el ministro Álvaro Elizalde, quien estuvo a cargo de llevar adelante esta discusión por parte del Ejecutivo y reiterando sobre todo cuáles son los puntos más importantes que hay que tener en consideración entre la ciudadanía para estas próximas elecciones. Escuchemos. Se acoge la propuesta del presidente Boric para, en primer lugar, restablecer el feriado especial para los trabajadores del comercio y, en segundo lugar, junto a las elecciones en 2 días para este año, aplicar una sanción en caso de incumplimiento, cumpliendo de esa manera, valga la redundancia, con el mandato constitucional de la obligatoriedad del voto y estableciendo un ajuste a la baja del aporte que se realiza a las campañas con un aporte adicional para las candidatas mujeres, tanto a nivel regional como local. Bueno, las declaraciones minuto. del ministro Elizalde. ¿Podemos puntualizar, Javi? Va a ser 2 días con la reducción también del valor en los votos también, lo expuesto por el ministro Elizalde, pero las multas, ¿cómo las podemos entender? ¿Quiénes van a ser multados? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuál es el monto, Javiera? ¿Se especificó eso? Sí, claro, son 0,5 UTM. Eso finalmente fue, Rodrigo, parte de lo que hizo caerse este proyecto, ¿no? Que se había quedado sin multa, es decir, sin ninguna sanción si es que yo decidía finalmente no ir a votar. Así es que ahora, para que sea obligatorio en serio, va a haber una sanción para todos los electores que no concurran a las urnas teniendo la obligatoriedad de hacerlo. Es un proceso muy relevante y se ha determinado entonces que va a ser en 2 días y que va a ser obligatorio. La multa 0,5 UTM, eso es más o menos 33.000 pesos. Eso es algo que también se discutió. Algunos decían que era muy bajo, otros decían que era mucho. Porque se barajaron otros montos también para establecer esta multa, pero finalmente ese es el monto en el que ha quedado despachado de acá del Congreso, Rodrigo, el veto que viene a complementar entonces este proyecto de elecciones en 2 días. Se concreta así que efectivamente vamos a poder ir el sábado o el domingo a las urnas y que de no hacerlo
entonces la multa va a ser aproximadamente de 33.000 pesos para todos los electores, para todos quienes estén en condiciones de poder emitir su sufragio en aquella oportunidad. Así es que a anotarlo, 26, 27 de octubre, si usted no va a votar, esa va a ser la multa. Bueno, Javi, gracias por todo. La seguimos mañana. Chao, chao.